Nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER es Reyes Calderón, profesora universitaria, escritora y tertuliana en La Linterna de la COPE con Ángel Expósito. Las lágrimas de Hemingway, Los crímenes del número primo, El último paciente del Dr. Wilson, La venganza del asesino Parr son algunas de sus 12 novelas publicadas. El jurado número 10, Dispara a la luna, han sido galardonadas con el premio Abogados y el premio Azorín de novela. El juego de los crímenes perfectos es su última novela publicada con Planeta, de la que vamos a hablar hoy. Reyes, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Bien hallada, encantada de estar aquí. Pues lo mismo te digo, un placer. Durante la pandemia, el Palacio de Hielo de Madrid se habilitó como morgue provisional, pero su función no puede darse por terminada porque aún queda un ataúd cuyo cadáver, una anciana, nadie ha reclamado. La inspección posterior del ataúd trae consigo una sorpresa. Dentro de él se encuentra el cadáver de un hombre con un traje a medida y un reloj de oro, un Rolex, en su muñeca. Un escenario que pone en alerta al lector. Desde ese preciso momento en el que se abre ese ataúd y se descubre que el cuerpo no es el que se espera, ¿cuáles son las pesquisas? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, cuando hay un ataúd no reclamado, el juez de instrucción tiene que decidir qué se hace, ¿no? Si los familiares no lo han reclamado, pues tiene que buscarse un enterramiento público, tiene que arbitrar. Sobre todo, ese Palacio de Hielo, por fin vacío de ataúdes, tiene que volver a la normalidad. Pero claro, cuando no es la persona que está dentro no es la que pone en los papeles, pues entonces tiene que averiguar quién es esa persona, ¿no? Hay que tener en cuenta que durante la pandemia no se podía hacer autopsias. Eso es. Entonces era un momento ideal para alguien que quisiera matar a su vecino, porque lo normal es que pasara por una muerte por COVID, ¿no? Desde luego. Era normal que alguien, como dices, se cargara a su vecino porque es lo más cercano y porque además como no podía salir, pues era lo único, o alguien de casa, ¿no? Pero eso es lo más normal. Pero una vez que ese cuerpo se mete en un ataúd, en esa morgue, en ese caos, en ese no poder ver a tu familiar dentro del hospital, ni siquiera despedirte de él, en todo ese caos, y aunque no se podían practicar autopsias, ¿cuál es el trabajo de un médico forense? Un médico forense tiene que intentar identificar a la persona, se toman huellas, se mira si coincide con el listado de personas desaparecidas. Las huellas se analizan por si acaso, si esa persona ha tenido algún contacto con la ley y sus huellas están en el sistema, pues entonces se le puede identificar de esa manera. Pero claro, hay que buscar todas las maneras de identificar a esa persona. Y después hay que hacer una inspección preliminar del cadáver, prácticamente casi sin tocarlo, porque la posibilidad de expandir el virus es muy amplia, sobre todo el riesgo para el médico forense que está practicando esa visión, para ver si descubren pues, elementos visuales de que haya podido haber pues un crimen o un maltrato o lo que sea, ¿no? La verdad es que el cadáver está, en fin, perfecto. Muy bien vestido, muy bien vestido y muy adornado. Lo que podría ser en un principio una confusión deja de serlo en el momento que hay una cadena de cadáveres, bueno, pues en diversas circunstancias fuera de lo que es el COVID y lo que es la persona que ha muerto, y todos llevan una característica que es un certificado de función firmado por una joven doctora, una joven internista. Supongo que en ese caos también el médico llegaría a un momento que estaría súper saturado y bueno, pues había que sacar los cuerpos, que era lo más importante, ¿no? Sí, había que firmar partes de defunción y sí, es terrible, pero era así. Además hay que tener en cuenta los médicos disfrazados con una EPI y claro, las personas en el momento que entran en un hospital llevan ropa hospitalaria, pierden un poco la distinción unas de otras que nos distingue por la camisa, los pendientes o lo que sea. Allí no. Pero podemos pensar que somos números para los médicos, pero en realidad no. Todos los médicos conocen un poco la humanidad de sus pacientes, incluso les han pasado el teléfono para que puedan hablar con sus familiares, etcétera. Tenemos unos médicos
en España, que son fantásticos, pero no por los medios que tienen, que también, sino por su gran humanidad. Por la humanidad que tienen, sí. ¿Cuándo surge esta idea? Supongo que después o durante todo lo que estamos viviendo, ¿se te ocurre escribir esta historia? Sí, la verdad es que la idea de no poder hacer autopsias encendió mi mente criminal. Sé que me lo tengo que hacer mirar, pero dije, ¿pero cómo? Bueno, si se enterara la gente, mejor que no se enteren. Eso por un lado. Y luego me impactó mucho aquella imagen del Palacio de Cristal lleno de cadáveres, sí. Y me imaginé ese... Todavía no había ocurrido, pero ya me imaginé cuándo pudiéramos tenerlo vacío, ¿no? Entonces, quería que fuera un mensaje de esperanza, decir, oye, que hay que vivir, que esto lo estamos pasando fatal, pero sí, hay un mañana, ¿no? Desde luego. Mis editoras me decían, pero ¿cómo se te ocurre con lo mal que lo estamos pasando? Digo, bueno, porque compartir los males siempre les aminora, y además compartir las alegrías las hace mucho más intensas. Eso era por un lado, pero por otro lado quería ver un palacio de hielo, que volviera a verse el hielo. Exacto. Y no esas alfombras verdes con ataúdes todos iguales, que solo sabías que tenías que moverte en un Excel para saber quién era tu familiar, que eso fue horrible. Había un criterio en esa situación en la que se estaba viviendo, que era supuestamente ingresar a los pacientes que tenían más proyección de vida, ¿no? Vale. Sin embargo, sí que hay, o aparece en la novela y existe, el sistema protegía de alguna forma más a los ricos que a los pobres. Bueno, en situaciones de crisis inesperada, en situaciones de guerra, en situaciones de pandemia y demás, sale lo mejor de nosotros mismos. Todo el país salía a aplaudir, es que se dice pronto, todo el país salía a aplaudir a las personas. Has conocido a tu vecino, etcétera, has ayudado a la persona que no podía ir a la compra. Sí. Ha salido lo mejor y luego sale siempre lo peor. Entonces, el extraperlo ha existido siempre. Sí. La gente que aprovecha cualquier situación, y cuanto peor es la situación, más la aprovecha. Y aquí, claro, pues se ha hecho mucho negocio con esta pandemia. Y la novela pues recoge ese tipo de situaciones de las que no quiero hablar mucho para no destriparlas, no. Pero sí que sí, el extraperlista ha existido siempre. Siempre ha estado mal visto. Pero el mercado negro ha existido siempre, y siempre ha venido muy bien a quien en ese momento lo necesitaba. Hay gente que ha hecho mucho dinero, y hay gente que se ha visto salvada por el extraperlo también. Vamos con la investigación. Hay un juez que se lleva el caso y no soporta ver cadáveres, es sobre todo materialista, y lo que más le interesa es su presencia física, ¿no? ¿Cómo perfilas ese personaje que a fin de cuentas un juez se ve en muchas situaciones, pero una de ellas sobre todo es ver un cadáver? Los jueces son abogados, y los abogados son de letras, y yo creo que conozco muchos abogados. Tengo una hermana juez, 3 hermanos abogados, o sea, pero conozco muchos abogados, muchos buenos amigos, sí. Y tienen 2 características. Una, no entienden las matemáticas, o sea, 1 dividido entre 0 y 1 no puede dar 10, como puede ser, o sea, eso no es una cosa que entren fácilmente en una mente, ¿no? Y la segunda, que ellos son de letras. Por supuesto que hay jueces de lo penal, pero claro, para ellos lo penal pues puede ser un blanqueo de capitales o un grupo que está haciendo tráfico de no sé qué. Pero claro, cuando se encuentran ante un cadáver, ante la sangre, pues es algo que les resulta un poco repulsivo, ¿no? Y les echa para atrás. Entonces ahí también pasaba la juez Major, que cualquier cosa menos tener que levantar un cadáver. Ahora ya no hace falta que lo levante el juez porque ha cambiado la ley, pero tienes que verte. Y nuestro juez es un juez que no puede con eso. No puede con eso. Es muy supersticioso, sí. Y la superstición y la muerte, eso, lo de los cadáveres, siempre lo llevan fatal. Y es un juez muy presumido. Que hay unos cuantos, o sea, esa idea de policía gris y jueces con toga, pues es del siglo pasado o del anterior.
Hay jueces muy presumidos, jueces ambiciosos que quieren ascender en la carrera judicial. Ujú. Hay también muchos intereses humanos de todo tipo, como en todas las profesiones, Sí. ¿no? Y de hecho, me gusta, no sé, soy observadora y cuando me encuentro con alguno, pues enseguida me fijo en el color de los calcetines, los zapatos, y hay jueces, hombres sobre todo, muy presumidos, muy Ujú. de corbatas llamativas, Ajá. bueno, y he querido pues reflejar eso también en la novela, porque los jueces, como todas las profesiones, hay de todo, como en botica, y además son muy normales. O sea, me decía un policía el otro día, un policía en fin, de una unidad que no podría, dice, oye, te tengo que dejar, que estábamos hablando, porque tengo que llevar a mi hija a gimnasia rítmica. Y es que Te choca, ¿no? Dices. dices, hombre, pero es que llevan a su hija a Claro, gimnasia son humanos. rítmica y al niño a la guardería antes de ir al juzgado, ¿no? Para poder analizar a un asesino o asesinos, entiendo que primero hay que ponerse en su piel. Con esto no estamos, ¿cómo decir? No estamos justificando ese asesinato o asesinatos, pero sí que hay que ponerse en ese lugar, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Ese ponerse en su lugar, en mi caso es meterme en su piel, meterme en su alma, que es complicado. No es como se ve, que hay gente que escribe a los asesinos y les admira y les aplaude, no es el caso, sino poder intentar entender qué pasa por su mente, qué pasa por su alma. A mí una de las cosas que más me cuesta, leo mucha psiquiatría y leo muchos casos para tener las herramientas para poder meterme, pero me cuesta mucho meterme en el alma de alguien que no sabe querer porque probablemente nunca ha sido querido, pero es incapaz de empatizar, no tiene cualquier persona que tiene enfrente para él es un instrumento. Y esa falta de sentimientos, esa frialdad, a mí me resulta muy difícil de meterme, pero hay que meterse para escribir y es todo un proceso de introspección. Yo suelo escribir mucho por la noche, cuando no hay ruidos alrededor, pero cuando hay mucha oscuridad y entonces cualquier ruido te sobresalta, ¿no? Sí. Y metida en ese papel, pues paso malos ratos, la verdad. Paso cierto miedo. En ese meterse en su piel has dicho varias cosas. Una es posiblemente no ha sabido querer o no le han enseñado a querer. No solamente hablamos de un asesino o varios, sino del juez, por ejemplo, otro de los personajes. Todos, todo lo que vivimos en nuestra infancia nos va a marcar, querramos o no. O sea, yo creo que no damos la suficiente importancia a esos primeros años de lo que vive esa criatura, ¿no? Porque al final te marca. Totalmente. Comentaba con unos colegas el otro día que, en mi opinión, los profesores que más deberían cobrar son los de primaria, después los de secundaria y solo al final los de los universitarios, porque la forja de un carácter se hace sobre todo en los primeros años y se forja de una manera muy experiencial el carácter de un niño, y esa experiencia es una experiencia muy, digámoslo así, muy maternal y muy paternal. Necesitan cariño para forjar un carácter. Cuando alguien no lo ha recibido de niño, es como no ha tenido ese rodrigón del cariño para poder crecer adecuadamente, se producen una cantidad de patologías enormes, ¿no? Entonces tenemos a muchos niños hoy que tienen de todo pero no tienen cariño y por tanto crecen mal, y por supuesto nunca van a ser felices. El cariño forma parte esencial de la formación de cualquiera. De hecho, de los grandes asesinos en serie de la historia, hay una característica común y son los problemas en la infancia. O bien un maltrato por parte de las personas que deberían quererte
debiera quererte tu padre y tu madre, pero justo ese es el que te maltrata. Sí. O han tenido una soledad para enfrentarse al mundo que les ha impedido tener esas relaciones emocionales o sentimentales adecuadas. Ni siquiera el maltrato, simplemente la inexistencia del afecto. Eso es. Que El tocarse, el abrazarse, el transmitir. el poder llorar a alguien, con alguien. Eso es esencial. Llorar es una cosa que hemos olvidado y a mí me parece que no es debilidad, sino no es vulnerabilidad, es humanidad. Cierto, es necesario muchas veces que lo saques fuera, ¿no? Llorando. Sí, o los propios adolescentes, ¿no? Que están entre dos aguas, que a veces lloran y dices, ¿por qué lloras? Y dices, no sé. Pues muy bien, llora. Suéltalo, claro suéltalo. Que sí. Otro punto importante, otro personaje importante, otra persona importante en la vida diaria, cada vez más, es la psicóloga. En este caso, la psicóloga Valdís. Su trabajo es fundamental y tiene un perfil también que prefiero que digas tú. Sí, hay varios tipos de psicólogos, pero la psicología más unida, más clínica, digamos, más unida a la potencial patología de mucha gente, sobre todo la gente que se siente sola, encuentra en un psicólogo ese cariño que no ha tenido, aunque sea un cariño muy profesional y aunque sea un cariño muy clínico. Pero sobre todo en gente que tiene cierta patología está siendo un apoyo esencial. Y la pandemia yo creo que ha dejado muchas más secuelas psicológicas, incluso psiquiátricas, que físicas en muchos de nosotros. Y nos ha mostrado nuestras carencias afectivas, unas carencias que nosotros no teníamos porque somos muy mediterráneos, somos muy de familia, somos muy de amigos, somos muy de estar en la calle, de tocarnos unos a otros, y la pandemia nos ha hecho casi nórdicos. Es verdad. De no tener timbre en la puerta porque como nadie te visita no lo necesitas. Esa sensación nos ha hecho muy necesarios a los psicólogos, ¿no? Y en este caso, en fin, un psicólogo, para la unión de un psicólogo con un criminal, en fin, tiene su punto, ¿no? No vamos a decir nada más. Todos los crímenes tienen un motivo, una razón, una venganza, odio, celos, miedo, pero también en este caso estamos hablando del juego. Para un asesino o asesinos, cada movimiento en ese juego supone un triunfo, ¿no? ¿Qué perfil de un asesino se satisface sabiendo que está obligando a que se haga ese juego? Una de las características patológicas de esta gente es su narcisismo. Tienen un egocentrismo tremendo. Y entonces, pese a que si muestran más cosas, tienen más probabilidad de que les pillen, se sienten siempre mucho más inteligentes que el resto. Y quieren mostrar esa inteligencia, quieren mostrar su arte, ¿no? Se sienten artistas, de hecho colocan muchas veces los cadáveres, son asesinos muy organizados, se llevan sus armas no con la primera piedra que se encuentran te dan un golpe, no. Lo diseñan todo, y en ese juego, el juego es el juego del ratón y el gato, y decirte, mira, no me vas a coger porque yo soy más listo que tú, pero quiero seguir jugando. Y entonces, por eso muchos asesinos mandan cosas a la prensa, llaman a los periódicos, llaman por teléfono aunque se escuche su voz, a pesar de que se exponen. Pero es su propio narcisismo. Y este asesino además juega un juego muy específico, y además juega en determinados escenarios de Madrid que les hace recorrer a la policía, siempre él un paso por delante. Y la verdad es que disfrutan con ese juego, y por tanto lo extienden en el tiempo. Porque en cada juego hay un riesgo, y cuanto más arriesga, más disfruta ese reto.
exactamente. Una vez que no sé si es más difícil dar con el asesino o encontrarlo. Una vez que bueno, ves el perfil que tiene, ves cómo repite las pautas, ves cómo está haciendo ese juego, ¿es más difícil cogerlo? Bueno, está siempre reactivo. O sea, el que lleva las riendas es él. Eso a la policía le pone muy nervioso, claro. Obviamente, porque tienes que esperar a que cometa un error. Pero mientras esperas vas viendo nuevos cadáveres. Y es muy frustrante para la policía. Tiene que intentar tomar ella las riendas de la investigación. Ese es el juego. El juego de mirar qué error o identificar, porque todos tenemos sesgos en nuestras actuaciones, todos. Pero esos sesgos son sesgos porque nosotros no los percibimos. También los asesinos tienen sus sesgos y la policía lo único que tiene en su mano es intentar hacer un perfil con ese sesgo y poder por ese perfil adelantarse al juego. Es un juego de caza. Desde luego. ¿Existe el crimen perfecto, tú crees? Si perfecto es que no se ha hecho justicia y no los hemos cazado, yo creo que hay muchísimos. Muchísimos. Sí, muchos. De hecho, hay muchos sin cerrar. Sí, es verdad. Pero además hay algunos que han pasado desapercibidos. En ese sentido, sí. Que haya un juego de asesinos perfectos es el más difícil. Eso es otra historia. En estas situaciones hay, que hablábamos antes de odios y de... perdón, de celos, venganza, etcétera. En estas situaciones vividas con la pandemia también se crean unas relaciones de gente muy dispar, como es en el caso de este juego de crímenes perfectos. Yo creo que al final, en ciertas situaciones, todo el mundo es igual, ¿no? Sí. Eso se ve mucho en los hospitales. Cuando te ponen el pijama ese verde, sí. La vulnerabilidad y pierdes hasta tu humanidad, o sea, vas agarrándote para que no se te vea, pero ya no, digamos que no eres nadie, porque te han quitado todo lo que te hace seguro. Es verdad. Incluso te quitan los tacones que te pones y dices, bueno... y el maquillaje, y todo. Y todo, hasta la pintura de las uñas, ¿no? Sí. Y dices, oye, es que y ahora es que estoy en manos de... No puedo hacer nada, ¿no? Eso ha pasado también mucho en gente en la pandemia y gente joven que ha entrado en contacto con gente mayor y ha descubierto lo que es la gente mayor, que son fantásticos. Algunos hay muy divertidos y se han generado relaciones que nunca habíamos sospechado. Ya digo, conocer a los vecinos. Decir, anda, mira, sale a aplaudir y no lo había visto nunca. Sí, es verdad. Las mascotas, bueno, ha sido... Veías por la calle a gente haciendo deporte en esa castellana vacía. Ha sido gente que ha hecho de taxista con sus furgonetas. Ha sido un shock, pero ha sido también un resurgir de una humanidad original que habíamos olvidado. Ese es el lado positivo. Es verdad que también hemos sacado todo lo malo, ¿no? Y hay gente que prefiere que prevalezca eso. Sí, pero sí. Bueno. De hecho, Planeta, que me encanta la portada que han diseñado, es una portada completamente blanca, ¿no? Y me encanta ese blanco sobre este punto negro. Desde luego. Es verdad que lo que decimos es... Hay una mancha negra, sí, pero es que hay mucho blanco donde esta mancha se manifiesta. Pues nos quedamos con lo blanco. Nos quedamos con lo blanco, sí. Y con este juego de crímenes perfecto. Un placer, Reyes. El placer todo mío. Un gustazo. Gracias. Gracias a ti.